Le respondió la gente, es una burla evidente de Maduro, lamentable, con la situación que están padeciendo nuestros venezolanos en todas partes del mundo, no solamente en Perú, porque la muestra de ataques producto de la xenofobia son una imagen, son un reflejo, pero para poder llegar a esos países es una travesía, para tener papeles y estatus de legalidad, que por cierto, en el caso de Perú hay casi medio millón con TPS, con estatus temporal de trabajo. También hay que decirlo y agradecer esa parte a Perú. La mayoría están insertados en sociedad, apoyando la economía de nuestro hermano país. Lo importante de esto es lo siguiente: Maduro sencillamente, con una vaca que quisiera entre los ladrones de su entorno, no digo 200 millones, han robado 300.000 millones de dólares. Es decir, una cifra inimaginable con respecto a lo que ha sido la reserva venezolana, con respecto a lo que hoy están las reservas de Venezuela y sobre todo lo que es la deuda que ellos produjeron. Es 3 veces la deuda, por ejemplo, o 2 veces, dependiendo de cómo se mida entre soberana, comercial, entre otras. Así que es una muestra más de cinismo de un régimen que no le importa al venezolano. También me gustaría conocer su opinión con respecto a que dijo Maduro el día de ayer que estaría dispuesto a volverse a sentar en la mesa de Noruega si los noruegos le decían para reactivarla. ¿En qué estatus está? Ayer se lo consultábamos también. Usted decía que no ha habido conversaciones con la delegación de Maduro, pero ¿ha habido conversaciones con los facilitadores noruegos? ¿Hay la posibilidad en el plazo mediano de volver a reactivar? El régimen sigue distrayendo la atención de lo central. El hablar del mecanismo, el hablar de un mecanismo, de otro mecanismo, de la mesa, de la mesita, de las oposiciones, es una burla al pueblo de Venezuela. Maduro se burla, gana tiempo, divide la atención pública, pica la noticia, hablando en argot periodístico. Es decir, es lamentable lo que está haciendo de la responsabilidad de la dictadura del régimen, que claro, que nos ha traído esta emergencia humanitaria. Que negaban la emergencia, lo tuvieron que reconocer por la violencia, que negaban la migración y ahora dicen que necesitan 200 millones para traerse a los venezolanos. Una burla constante, una retórica absurda, que quieren tratar de hacer vender a la comunidad internacional, por cierto, porque los venezolanos estamos bien claritos, lo hemos dicho una y otra vez. Ya está la propuesta en la mesa por la cual abandonaron, por la cual se levantaron, por la cual salieron corriendo, por la cual no pudieron darle la cara ni siquiera a los suyos. Ni siquiera a los suyos, porque ustedes vieron la cara de los diputados que se incorporaron la semana pasada del PSUV, no tenían idea de la propuesta que se había presentado y por eso hoy insistimos con esa propuesta de solución y de nuevo, este país ya no da para más habladera de gamelote, diría. Pero pudieran sentarse en otro mecanismo, presidente. Voy a repetirlo, o sea, porque creo que no, vamos a ser aún más claro. O sea, no estamos dispuestos a ningún absurdo más que la solución. Mecanismos hay N propuestos en la mesa. Grupo Internacional de Contacto, Reino de Noruega o Mediación de Noruega, Grupo de Lima, el que quieran, elijan el que quieran. O sea, el tema que no es el mecanismo el problema. No es la mediación el problema. El problema es la solución al conflicto que vive Venezuela en este momento. No se trata, insisto, de cuál es el mecanismo. Ellos se levantaron corriendo el mecanismo. Si no les gusta la mediación del Reino de Noruega, ahí está el Grupo Internacional de Contacto. Si no les gusta el Grupo Internacional de Contacto, está el Grupo de Lima, la OEA, la ONU. No es el problema. Miren, de nuevo, a ver, ya la propuesta está hecha. Si hay una solución que aproxime a el Consejo de Estado, es decir, a una transición, a una elección presidencial realmente libre, a la liberación de presos, a la reinstitucionalización del país, bueno, entonces ya el problema no es el mecanismo, ¿cierto?, sino la solución. Entonces estamos hablando en este momento de soluciones. ¿Y cómo la vamos a aproximar? Bueno, en este momento presionando porque la dictadura, aunque regresó con el rabo entre las piernas, es decir, sin nada, absolutamente nada, y según revela Reuters, no fueron a pagar. O sea, no es que fueron a hacer turismo político nada más, que fueron a pagar lo que debían. O sea, que fue la exigencia, al parecer, para que los recibieran en Rusia, según hoy lo que revela la agencia de noticias Reuters. Así que reitero, en nombre del Parlamento, en nombre del pueblo de Venezuela. Hoy Venezuela vive una emergencia que tiene muchas lamentables caras y se reduce el sufrimiento de los venezolanos. Para nosotros, la mediación, el mecanismo es un vehículo. Lo que urge es la solución, es lo que vamos a volver a presentar hoy en el Parlamento Nacional. Bien, parte de las declaraciones, vamos a seguir escuchando al presidente encargado, Juan Guaidó, en las declaraciones. Antonieta, te puedo responder de manera genérica. Hoy todavía vimos una dictadura que persigue, que asesinó a un capitán de corbeta, ascendido a capitán de fragata post-mortem a Costa Arévalo, sencillamente por
denunciar lo que está pasando en Venezuela. Claro que mantenemos contacto con la mayoría de los funcionarios que podemos hacerlo, a pesar de la persecución del G2 cubano, a pesar de la persecución del DGCIN, a pesar de la persecución de las distintas instancias de terror del régimen, en definitiva, que tratan de vigilarse entre ellos porque no confían uno en los otros. Entonces, la propuesta abarca a todos los sectores de la sociedad, incluido, por supuesto, las Fuerzas Armadas, que deben ejercer su rol en soberanía, en producir estabilidad al país para poder, en definitiva, ponerle freno a esta emergencia humanitaria terrible que nos agobia incluso a ellos, a sus familiares, a todos los venezolanos en este momento. Presidente, ¿qué cree usted que busca el chavismo regresando a la Asamblea cuando no se han insistido en las elecciones parlamentarias? Ajá, disculpa, me distraigo. ¿Cuál cree usted que es la intención del chavismo de regresar a la Asamblea Nacional cuando se ha insistido en realizar las elecciones parlamentarias? Mira, difícil medir intenciones, ¿no? Sobre todo cuando han sido tan erráticos el régimen recientemente y de 2 años hacia acá, porque han cometido error tras error. El negar el Parlamento Nacional, el primer error, se negaron a crédito, se negaron al reconocimiento internacional, se negaron a poder generar y respetar nuestra Constitución, se negaron a una elección presidencial, negaron la negociación negaron la negociación de Dominicana, se abandonaron Noruega, montan algo paralelo que no le funciona a nivel internacional, por lo cual empiezan a hablar de nuevo de la mediación de Noruega, es decir, error tras error. En este momento, para nosotros, lo importante de nuevo es la solución. Ahora, ¿por qué se incorporan? Bueno, uno, porque resistió el Parlamento, porque se mantiene vivo, porque es el único que tiene reconocimiento a nivel internacional, porque necesitan tratar de distraer la atención, pero en definitiva porque el Parlamento está vivo, está fuerte, está reconocido a nivel internacional, nos da la legitimidad para seguir adelante, y tanto Europa como Estados Unidos, como Lima, como Putin, que lo dijo, lo verbalizó en la cara de Maduro, reconoce a este Parlamento. Así que en definitiva por eso se incorporan, más allá de sus intenciones, porque el Parlamento está fuerte, sólido, cohesionado, unido y va a avanzar en las soluciones de la gente. ¿Su opinión sobre lo que ocurre en Perú? Mira, bueno, el pueblo peruano debe en definitiva poder dilucidar en el marco de su constitución y por supuesto de sus leyes. Esta tarde al mediodía se espera que hable de él sí el procurador. ¿Espera algún tipo de acción en su contra? ¿Realmente quién es el culpable de estos ataques que están recibiendo los venezolanos en el Perú, por ejemplo? Mira, primero los que cometen el ataque. Es decir, o sea, hay unas responsabilidades personalísimas. O sea, culpar a un tercero, un cuarto, un quinto es sencillamente distraer la atención. Ahí hay una responsabilidad personalísima de todos aquellos que están atacando a ciudadanos, independientemente si son venezolanos, colombianos, argentinos, chinos, noruegos o de donde vengan. O sea, ese es el primer responsable es el que perpetra un ataque hacia otro ser humano. Luego hay una condición de vulnerabilidad, por supuesto, de los que llegan sin papeles, buscando empleo, tratando de sobrevivir, en definitiva, que es la parte dolorosa para nosotros. Son hermanos, son conciudadanos, son venezolanos en definitiva, que los extrañamos, que los necesitamos para poder recuperar Venezuela. Y en tercer lugar, bueno, ¿qué produjo que esos venezolanos estuvieran emigrando en situación de tal vulnerabilidad? O sea, bueno, la emergencia humanitaria compleja. ¿Qué produjo la emergencia humanitaria compleja? Bueno, Nicolás Maduro y el régimen usurpador. Entonces, si queremos buscar culpables, bueno, ahí está el silogismo clarito, ahí está la secuencia de cómo llegan vulnerables venezolanos, en este caso, a un país buscando oportunidades que en su país le cerraron, le robaron, le quitaron. Que, en definitiva, exculparse siempre es la técnica del régimen. Nosotros no lo vamos a hacer, por el contrario, estamos atendiendo a estas situaciones de xenofobia en Venezuela, estamos atendiendo a cada uno de estos casos, haciendo las denuncias, acompañando a las víctimas y, por supuesto, curando el origen de este mal, que es la dictadura, que es la emergencia humanitaria compleja, para que puedan tomar sus decisiones nuestra gente, nuestros hermanos, nuestras familias, en definitiva. Ayer no sé si estuvieron en el Paraíso, en la asamblea ayer, pero cuando preguntamos, bueno, ¿cuántos de ustedes tienen familiares en Perú? Un tercio. ¿Cuántos tenían familiares fuera? Todos. Entonces esto nos afecta en lo personal a todos porque nos vemos reflejados ahí. O sea, nos hemos reflejado a todos que tenemos un familiar afuera, que tenemos un familiar en situación de que está buscando su pasaporte porque se le venció y tiene ese dolor profundo. Así que el responsable absoluto de que venezolanos vulnerables estén buscando oportunidades que le roban en su país, sin duda, es la emergencia humanitaria compleja y la dictadura venezolana. Presidente, Delcy Rodríguez va a reunirse hoy al mediodía. Se esperan unas declaraciones junto al procurador. ¿Teme que pueda hacer alguna nueva acción en su contra? Miren, el régimen, ¿por qué utiliza esto? O sea, para tratar de hacer ver de nuevo a la comunidad internacional que hay una investigación o tratar de hacer ver una pugna entre poderes en Venezuela. De nuevo, en Venezuela no hay una pugna entre poderes. En Venezuela hay una lucha por poder vivir con dignidad y con bien.
el régimen lo que hace es propaganda en este momento. O sea, sería la 19ª o 20ª, ya perdimos la cuenta de ataques con un paraestado que no tiene ningún tipo de legitimidad. Así que hacer referencia incluso a lo que pretende o no esa persona, yo creo que es absolutamente estéril para nosotros en este momento, cuando de nuevo estamos preocupados y lo vieron claramente la semana pasada, mientras estamos buscando ayuda humanitaria, mientras estamos buscando reconocimiento del pueblo de Venezuela, mientras estamos buscando apoyo para atender a nuestra gente, por otro lado estaban haciendo turismo político y pagando deudas, por lo que refleja, insisto, hoy la agencia de noticias internacional. Así que para nosotros lo central es no solamente la discusión hoy, sino poder aproximar soluciones. Que no quede en retórica, evidentemente ya no estamos en momento de eso, ya aquí no hay momento de caracterización, de diagnóstico, después que la ONU refleja claramente lo que fue ese informe de derechos humanos, luego del respaldo que tenemos a nivel internacional, luego que Putin le dice en la cara lo que ellos llamaban un aliado, ya China sabemos que se retiró operativamente de producción en Venezuela. Creo que ya queda muy claro el panorama, que están solos, que están aislados, y aquí lo que ocupa entonces, como hicimos ayer en El Paraíso, como hicimos el sábado en Petare, buscar a nuestra gente, salir a las calles, exigir, presionar, tener una propuesta clara de solución, porque no es que ya no hay propuesta de solución, hay propuesta de solución, hay plan país, hay capacidad de financiamiento de todos los proyectos que estamos teniendo para recuperar los servicios públicos en Venezuela, tenemos la fuerza política, tenemos la unión, tenemos la unidad, tenemos. Ahora tenemos la capacidad, ahora toca avanzar. Hoy se van a reunir parlamentarios en el exilio en Colombia. Presidente, quisiera saber su opinión sobre esto y si a partir de esta reunión también se pudiera dar esta modificación del reglamento de interior y debate para que tengan participación virtual en las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. Lo primero es lo obvio, pero no por obvio hay que dejar de decirlo. La muestra de persecución del régimen, o sea, al único poder legítimo que tiene hoy Venezuela, al Parlamento. No solamente fueron las 100 sentencias de Irrito TSJ, es la persecución física, es la cárcel de Requesén, fue la cárcel de Zambrano, fue la cárcel de Gilbert Caro, es el asesinato de Fernando Albán, es el secuestro de Roberto Marrero, lo que refleja que hay una reunión de parlamentarios en el exilio, es precisamente la persecución a la que estaba sometido este Parlamento y en definitiva el pueblo de Venezuela, porque todos ellos tienen votos, todos ellos son parlamentarios legítimamente electos, es un respeto a la Constitución, a la voluntad popular, una muestra de la dictadura que hoy está padeciendo, pues ya no es sufriendo, ya no es viviendo, es padeciendo nuestro país, la que vamos a vencer muy pronto. ¿Pudiera ser la modificación del reglamento de interior y debate para la participación virtual? Evidentemente el Parlamento puede hacer eso en el momento que lo decida. Bien, eran declaraciones entonces del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a su llegada al Palacio Federal Legislativo.